La idea de negocio es la formulación, ejecución de proyectos de ingeniería basados en la agricultura sustentable, cuidando el medio ambiente y la madre tierra, promoviendo las buenas prácticas agrícolas, disminución de pérdidas de recursos hídricos, disminución de costos energéticos, apoyar a los agricultores para que sus productos puedan llegar a mejores y exigentes mercados. Bueno, aquí nos encontramos con una planta solar fotovoltaica, un sistema on-grid que alimenta el sistema de riego, también alimenta la habitación, alimenta la bomba trifásica. Como se puede apreciar acá atrás, están los cultivos que son 4 hectáreas de tomate y pimiento, ¿ya? La cual esta planta solar fotovoltaica alcanzaría la potencia máxima. Ya, actualmente la empresa se está encargada de toda la instalación de la parte eléctrica, de que comprende desde el poste, desde el medidor que viene la energía, hasta actualmente aquí que están los paneles. Está haciendo toda la instalación eléctrica, comprendiendo del sistema de riego, caseta bomba y los tipos de fertilización que se va a utilizar en la empresa que actualmente estamos trabajando. La otra asesoría que nos brinda como empresa, la asesoría técnica, que está gracias a un ingeniero agrónomo que nos ayuda a la producción limpia y mantener la producción con objetivos claros en manejar los productos fitosanitarios en buenas condiciones. La asesoría actualmente estamos enfocados en buscar nuevos mercados, como en este caso el supermercado local, y así estamos produciendo limpio y sano para las personas con ese tipo de exigencias. Esta es una trampa fotovoltaica para el control de polilla, tuta absoluta, una plaga que ataca el cultivo del tomate, tanto a los brotes como al fruto. El objetivo de esta trampa es prevenir o minimizar las aplicaciones de productos fitosanitarios contra la polilla. Acá cuenta con una feromona que es atrayente de la polilla macho. La polilla macho viene acá, alrededor, cae al agua y muere ahogada porque esto tiene jabón para cortar la tensión superficial del agua. Y durante la noche esta lucecita se prende y al prenderse atrae tanto a machos como a hembras y empiezan a volar alrededor de la luz y caen también al agua y mueren un número X de individuos. Esta es una trampa amarilla y el objetivo de esta es controlar moscas blancas. Las moscas blancas son transmisoras de virus en el tomate. La virosis provoca que la planta deje de crecer, se detiene su metabolismo y cosechamos alrededor de 4 racimos por eje solamente. Al usar esta, prevenimos también la aparición de mosca blanca y también disminuimos el número de aplicaciones para el control de esta plaga. Además, el agricultor Roberto Cachi implementó el uso de abejorros desde el primer racimo, ¿ya? Eso que le permite ahorrar mano de obra porque no estaría hormoneando el primer racimo y así se dedica 100% la mano de obra a levantar el cultivo, a tenerlo al día. Además, dentro de la producción limpia, un tomate polinizado con un abejorro es diferente a uno hormoneado.